Buenas tardes a todos, soy Miguel Ángel Bolaños y les doy la más cordial bienvenida a mi podcast Uniendo a México. En este episodio vamos a tratar varios temas interesantes, entre ellos pues todo el rollo de la pandemia, de lo que pasó en México, de por qué creo que la cuarentena obligatoria es una tontería y económicamente es inviable, y pues básicamente eso va a tratar el episodio, ¿no? De economía y coronavirus. Primero voy a soltar unos datos duros. Después de soltar los datos duros, les voy a dar mi opinión sobre el tema y pues después vamos a concluir. Pues bueno, primero, el COVID-19 a todo mundo yo creo que lo trajo por sorpresa. Este virus inició en la ciudad de Wuhan, en China, y pues se fue esparciendo por el mundo. Y ahora el epicentro está en Estados Unidos y en América Latina. México es uno de los países más afectados por este virus, debido principalmente a nuestro tamaño y porque pues hemos sido uno de los pocos países en el mundo que no ha tomado cuarentena obligatoria. Ahorita voy a darles mi punto de vista ético sobre la cuarentena y la libertad y todo eso. Pero pues bueno, vamos a empezar tirando los datos duros. El COVID-19 hundió la economía mundial de una manera que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. El Producto Interno Bruto cayó 5.2% este año y se estima que a final del año caigan un 8%. O sea, estamos hablando de que toda la riqueza del mundo se va a reducir en un 8% gracias a que pues cerraron las fronteras por el coronavirus, etcétera, ¿no? La primera vez desde 1870 tantas economías experimentan una profunda recesión. Prácticamente no hay ninguna economía que no se salve del decrecimiento del coronavirus. Obviamente, como la diferencia de políticos en Europa o en Estados Unidos es diferente a los que tenemos en América Latina, pues obviamente los países más desarrollados son los que se van a ver menos afectados por la pandemia, ¿no? Pero, pues toda la gente está panicada y nadie sabe qué hacer. Hay unos que siguen encerrados en su casa, hay otros que ya les valió y están saliendo, porque pues la gente necesita comer de algo y vivimos en un país donde el 60% de la gente depende de un ingreso del día a día, y como el presidente es una persona que está muy preocupada por la gente de escasos recursos y esa es la prioridad de su gobierno, darle prioridad a esa gente, pues entonces no ha habido una cuarentena obligatoria en México porque pues la gente empezaría a morirse, si no es que de coronavirus, de hambre. Ahora voy a tirarles algunos datos de la economía mexicana. Nuestra economía se va a contraer un 9% según el economista. La destrucción de empleos es causada principalmente por la destrucción de la ley de la oferta y la demanda. ¿A qué voy con esto? Que si tú paras la producción de un país porque ya no puedes pro- producir al mismo ritmo como lo estabas haciendo porque hay una pandemia y la gente se está muriendo, pues entonces la producción baja, y si la producción baja, pues necesitas a menos gente, y pues cuando necesitas a menos gente, pues empiezan los despidos. Y si le sumamos a eso que gran cantidad de la clase media y alta se quedó recluida en su casa, que son los mayores consumidores que tiene este país, pues entonces es un desastre total para la economía. México es el cuarto país más afectado desde la región después de Brasil, Argentina y Perú. Va a haber una pérdida del 13.4% de empleo en América Latina. El petróleo, esta noticia es como de febrero, marzo, cuando estaba empezando apenas esto en México duro. Creo que fue como a mediados de marzo, de que el petróleo por primera vez en su historia, o sea, esto nunca se había visto en la historia de la humanidad, jamás se había visto esto desde que usamos petróleo. El petróleo llegó a costar negativo, o sea, llegó a no valer absolutamente nada porque la gente estaba tan aterrada que dejó de consumir y simplemente el valor del petróleo se hizo polvo. Y el sector turístico y hotelero está absolutamente destrozado. Ese es el panorama que tenemos aquí en México. Pero bueno, aquí yo creo que lo que hay que analizar es por qué hay que darle más prioridad a la economía de un país que a la salud. Pues bueno, vamos a tirar los datos de cuántos infectados hay en México. Hasta el día de ayer había aproximadamente 350,000 infectados. Esto lo estoy haciendo el 23 de julio de 2020.
Probablemente escuchen el podcast el 24 o el 25, pero bueno, había 350,000 infectados y había aproximadamente 40,000 muertos. Eso es una tasa de mortalidad como del 12%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? Que como el gobierno decidió que la gente sí puede salir porque si no se va a morir de hambre, insisto, creo que el gobierno lo ha hecho bastante bien dentro de lo que cabe, aunque hay algunas cuestiones que no tanto, ahorita más adelante las vamos a ver, pero bueno, el tema aquí es que México es uno de los países más afectados de América Latina y y nuestro vecino del norte también le está pasando fatal. Pero ¿por qué creo que sí tenemos que abrir la economía y que sí tiene que haber un equilibrio entre economía y salud? Porque si nuestro país no tiene salud, pues no toda la población está enferma, ¿no? Pero sin economía, literalmente toda la gente se moriría de hambre. Entonces, ahí está la razón por la que creo que el gobierno le debe dar prioridad a la economía y no tanto a la salud. Obviamente que la salud es importante y más en una pandemia, pero bueno, vámonos por partes. Entonces, en la cuestión de la economía, yo creo que el gobierno en esta pandemia, cosa que no ha hecho, debió de haber reducido impuestos. Debe reducir impuestos, haya pandemia o no. Siempre va a ser una buena política fiscal bajar impuestos, porque eso va a permitir que haya mayor inversión tanto de mexicanos como extranjeros. Pero el punto aquí es que si el gobierno no reduce impuestos y la gente empieza a dejar de tener ingresos y sigue teniendo que pagarle dinero al gobierno para mantener su negocio legal y no trabajar en negro o no trabajar informalmente, el gobierno lo que hace es literalmente derivar al sector privado de un país que es el que lo mueve. Entonces aquí lo que deberíamos estar viendo es que el gobierno quite el impuesto sobre la renta, que es de los más altos del mundo, quita el impuesto de valor agregado para que la gente no se vea tan afectada por el aumento de los precios de insumos básicos de consumo, de comida y otras materias primas. Y también creo que debería de quitar todos los impuestos al consumo y, o sea, la mayoría de los impuestos, y pues por algo el país tiene reservas. También hay que reducir los sueldos de los altos funcionarios del gobierno. Yo creo que no podemos obligar, como dice el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que yo creo que es el mandatario de América Latina que más admiro, no podemos obligar a que el sector privado, que es el que va a sacar adelante este país después de la pandemia, se apriete el cinturón. Quienes se tienen que apretar el cinturón son los políticos, señores. Los políticos son los que se tienen que apretar el cinturón para así poder bajar el gasto del gobierno y entonces vamos a poder tener una economía más sana, unas finanzas públicas más sanas y se va a poder ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Pero si los políticos siguen ganando un sueldo exorbitante, como es el caso de Argentina, que literalmente es el país con más impuestos en el mundo después de Venezuela y Cuba y otras dictaduras comunistas, pero bueno, es el país de América Latina con la presión fiscal más alta y ninguno de sus políticos se ha bajado el sueldo. Y están obligando al sector privado, que literalmente está destruido en Argentina por todos los impuestos que hay. No sé cuántos impuestos hay, pero es una verdadera locura. Creo que son más de 113. O sea, ustedes imagínense quién carajo va a querer emprender en un país con 103 impuestos. Es completamente inviable. Entonces, decía, para no llegar al punto de Argentina, México lo que hizo fue, ok, vamos a dejar que las empresas trabajen, pero moderadamente y con sana distancia, cosa que está bien. El coronavirus obviamente es una enfermedad real, es una de las principales causas de muertes en el mundo. No es la principal, como nos quieren hacer pensar, pero sí es una de las principales. Y pues lo que está haciendo México en ese sentido está bien. Ahora, yo creo que para ayudar más a las empresas, tendríamos que, como les digo, reducir impuestos, flexibilizar los créditos, hacer que los bancos no cobren no cobren las hipotecas y todo eso, deducir colegiaturas, etcétera, para que la economía se vaya reactivando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el panorama para México? Pues nuestra economía va a quedar un poco destruida
y pues vamos a tener que recuperarnos. Pero si el gobierno no se pone las pilas bajando impuestos y creando los incentivos, esto quiere decir creando las condiciones necesarias para que el país pueda crecer, pues entonces vamos a estar jodidos. Y, o sea, ustedes acuérdense que México, en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía creció 0.1%. Esto no se había visto nunca en los gobiernos que el actual régimen califica de neoliberales. Nunca se había visto, había crecido en un mediocre 1, 2, con Calderón un 4%. Obviamente nunca se ha vuelto a llegar a las tasas anteriores del desarrollo estabilizador de 6, 7% anual. Pero bueno, crecíamos algo. Ahora, el escenario prepandemia de México es que la economía ya estaba dañada. Y eso es porque el gobierno insiste en no querer flexibilizar mercados, en no querer abrirse al mundo, en no querer bajar impuestos. Y pues así no podemos crecer como país. Y yo los invito a ustedes a ver pues a ver los países que realmente funcionan, ¿no? A analizarlos, a ver sus políticas fiscales, a ver sus políticas económicas, y ustedes se darán cuenta que todos los países que funcionan, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Chile en América Latina, como es el caso de Estados Unidos, Irlanda, Estonia, etcétera, todos esos países lo que los caracteriza es una facilidad para hacer negocios, porque solo con los negocios y solo con el emprendimiento se puede hacer más rica una sociedad. Entre más negocios hay en México, más va a vivir, más trabajo va a haber, y entre más trabajo haya, mejor va a vivir la gran masa de la población. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre lo que está sucediendo en México? Pues yo creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas y crear más incentivos económicos y al mismo tiempo mejorar el sistema de salud. Qué bueno que me acordé de este tema porque creo que es sumamente importante. No es culpa del coronavirus que el sistema de salud se esté colapsando. Es culpa de que como el gobierno interviene tanto en el sistema de salud, escuchen bien lo que voy a decir porque es muy poco políticamente correcto decirlo, yo creo que la salud y el gobierno no tendrían nada que ver. ¿Cómo que no tendrían nada que ver? Sí, no tendrían absolutamente nada que ver. Y les voy a explicar por qué. Porque si tú tienes un mercado de libre competencia en el sector salud, donde el gobierno no compre medicinas, donde el gobierno no diga se tiene que construir un hospital aquí, sino que todo eso sea espontáneo y sea a raíz de las necesidades que vaya teniendo el mercado. Si tú tienes un sistema de salud así, como es el caso de Singapur, donde el 90% de la salud está privatizada, tú lo que tienes es un sistema de salud que si bien no es gratuito, porque ojo, nada es gratis en esta vida. Cuando el gobierno te dice, pues vas a tener educación gratis, es tu derecho, no es cierto. Lo que está queriendo decir el gobierno es que tú vas a pagar impuestos para tener educación, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien en claro. Bueno, entonces les estaba diciendo sobre el sistema de salud. Si tú lo que haces es liberalizar el mercado de las medicinas, esto es que el gobierno no intervenga en cuánto comprar, qué comprar, cómo producirlas, todas las regulaciones que hay para sacar una nueva medicina, si no se mete en eso y si simplemente pone las leyes para, un laboratorio tiene que funcionar así, una empresa de farmacias tiene que funcionar así, un hospital tiene que funcionar así, flexibilizamos todos los permisos para que los doctores puedan poner sus clínicas más fácilmente. Entonces, si tú tienes un mercado de la salud flexibilizado, lo que va a pasar es que obviamente la salud no se va a volver algo gratis, porque es un servicio que prestan los médicos y los médicos estudian muchos años como para que su servicio sea gratis. Pero si tú tienes todo eso, lo que va a pasar es que vas a tener como ocurre en Singapur, repito la idea, unos precios ridículamente bajos en salud, un sistema de extremadamente buena calidad y un sistema mucho más especializado de acuerdo a las necesidades del mercado. No como ahora el gobierno que compra aparatos de coronavirus, los ventiladores que son muy necesarios,
que se los compra un contratista del gobierno en lugar de que diga, a ver, ¿saben qué? Todas las empresas que crean acero en México, todas las empresas que crean ítems para todo lo que se necesita hacer con la producción de los ventiladores, que les digan, miren, ¿saben qué? En lugar de que hagan lo que estaban haciendo, pues entonces dedíquense a hacer ventiladores y a ponerlos en los hospitales. Y entonces sería mucho más fácil si todo el mercado de la salud estuviera privatizado, flexibilizado y a unos precios mucho, mucho más bajos para el público en general. Así no tendríamos la escasez de productos médicos, así no tendríamos escasez de hospitales, todo sería mucho más sencillo. Entonces, pues desde mi punto de vista, para solucionar la crisis del coronavirus necesitamos menos Estado, necesitamos más mercado y pues desregular todo en general, y más ahorita que es completamente necesario dada que la economía del mundo se está cayendo. Y si ustedes se ponen a analizar por qué la economía del mundo se está cayendo, pues porque la cerraron, porque el mundo, a medida en que pasa la historia, se ha ido liberalizando todo el mundo. Eso es lo que conocemos como globalización económica, ¿ok? Esto se fue haciendo a partir de los 80s y pues ahora vivimos en un mundo cada vez más globalizado económicamente, que no es lo mismo que la globalización cultural. Pero bueno, ese tema lo voy a tocar en otro episodio. Les estaba diciendo que si ustedes tienen una economía globalizada y una economía más libre, la economía va a funcionar mejor. Pero ¿qué pasó con el coronavirus? Que como las personas viajan de un lugar a otro y de esa manera se propaga el virus, y como vivimos en un mundo globalizado, es por eso que la pandemia se expandió tan rápido. Entonces, ¿qué decidieron hacer muchos países como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, Australia, Nueva Zelanda? ¿Qué decidieron hacer estos países? Pues cerrar fronteras. Y cuando cierras fronteras, no solo limitas la capacidad de una persona de moverse de un lugar a otro, que está bien porque efectivamente así es como se propaga el coronavirus, sino que también cortas la circulación de mercancías de un lugar a otro. ¿Y qué pasa? Que si provocas eso, pues entonces empieza a haber una crisis de oferta interna en esos países que quieren esos productos pero no les llegan. Y también como las economías de esos países se van cerrando poco a poco por la pandemia, pues entonces dejan de producir, y si dejan de producir, pues la economía se para. Y si la economía se para, pues tienes las cifras de que Estados Unidos va a caer un 5%, México va a caer un 9%, y así literalmente ningún país se salva de la crisis. Pero también hay que analizarlo de una manera un poco más ética. ¿Es ético que el gobierno te quite tus libertades por una pandemia? Quiero que se tomen un momento de reflexión. ¿Es ético que el gobierno te quite tus derechos, te recluya en tu casa, te diga cómo producir, qué hacer con tu vida, por una pandemia que no ha matado ni al 1% de la población mundial? Por supuesto que no es lícito. Por eso lo tenemos, porque le hemos dado muchísimo poder al gobierno sobre nuestras vidas, muchísimo poder al gobierno sobre nuestra economía, muchísimo poder al gobierno sobre nuestras decisiones. Vivimos en una sociedad completamente estatizada. Yo platicando con gente así de mi edad, que les digo, oye, pues a mí ya saben que me encanta hablar, igual por eso hice este podcast, pero así platicando con gente de mi edad y que les pregunto, oye, ¿tú crees que el gobierno tiene que darte salud? Pues claro, güey, claro que tiene que darme salud. Y yo, a ver, detente a pensar tantito. ¿Qué es más fácil? ¿Que el gobierno te dé educación o que los maestros te den educación? No, pues que los maestros me den educación. Ok, entonces, ¿por qué el gobierno, que se la vive gastando dinero ineficientemente, te va a decir a ti que tienes que pagar impuestos para que te dé educación? Si tú simplemente contratando una escuela en un mercado libre y abierto, te pueden dar educación y de mejor calidad
y aparte no haces que el gobierno se robe tu dinero. Entonces dices, no, pues esa sería mejor idea, pero pues así no funcionan las cosas. Y no, efectivamente, así no funcionan las cosas porque vivimos en un mundo extraestatizado, con un gobierno gigantesco, ridículamente gigantesco, que te puede decir que te quedes en tu casa y que no puedes salir porque si no te vas a la cárcel, como ocurre en Argentina. Gracias a Dios no ha ocurrido en México. Ahí sí mis respetos para el gobierno. En ese sentido, o sea, tampoco crean que yo soy una persona que odio todo lo que está haciendo la administración de López Obrador. No, o sea, como todos los gobiernos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero en fin, ya me desvío un poco del tema. El chiste es que ustedes se pongan a reflexionar. ¿El gobierno tiene derecho a quitarme mis derechos? ¿Quién me da derechos a mí? ¿El gobierno, la Constitución, o nacemos con esos derechos y te los da Dios o te los da la naturaleza? Quiero que se queden pensando sobre eso. Y pues mientras tanto, les voy a explicar mi postura sobre eso. Yo creo que el gobierno no tiene la potestad sobre los derechos. Yo soy una persona muy creyente, se los digo con todas las letras y no me da pena decirlo. Yo creo que los derechos te los da Dios y ningún gobierno, ninguna autoridad humana puede quitarte esos derechos. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, pues a mí se me hace que lo que estamos viviendo ahorita es una tiranía pandémica, ¿no? Porque pues la gente no puede trabajar. En algunos países ni siquiera puede salir de su casa. No puede comprar lo que quiera, no puede producir lo que quiera, no puede ir libremente a partirse el lomo y darle de comer a su familia. Entonces, pues hay que pensar sobre eso. Hay que pensar, estamos viviendo en una dictadura pandémica. ¿Es realmente tan grave la crisis del coronavirus como se plantea? ¿O más bien la gente de arriba en el poder quiere más poder y quiere quitarle más autonomía a la población con este virus? Porque si ustedes se van a las cifras, hay 15 millones de infectados, que es una cifra ya bastante grande. Hay 15 millones de infectados, pero vivimos en un mundo de 7,000 millones de personas. 7,000 millones. Grábense ese número. 7,000 millones, 15 millones de infectados. ¿En serio es realmente tan grave o es porque hay algo ahí detrás de este coronavirus? Pero bueno, yo les insisto a ustedes en que hay que luchar por la libertad en todos los ámbitos y no hay que permitir que gobiernos mugrosos nos quiten nuestros derechos que son dados por la naturaleza humana y por Dios. No hay que permitirlo, no hay que permitir que pisoteen nuestras libertades de ninguna forma. Haga una plaga, una pandemia, una guerra. El gobierno no puede suprimirte las libertades. Y creo que ese es el punto clave de este episodio, hacerlos reflexionar de verdad sobre ello. ¿En serio es tan grave que 350,000 mexicanos estén contagiados de esta enfermedad y que haya más de 40,000 muertos? Obviamente, actualizado al día de ayer, hoy va a haber más muertos y mañana más y así sucesivamente. Pero ¿es en serio realmente grave si vivimos en un país de 120 millones de personas? 120 millones. Que por 350,000 infectados la economía esté colapsada, haya un 13% de desempleo, en la región, y la gente se esté muriendo de hambre literalmente por no poder ir a poner un puesto de tacos porque pues ya nadie le compra porque no hay circulación en la calle, o bolear los zapatos en una esquina porque ya esa esquina ya dejó de circular, entonces la disminución de los ingresos de esa persona que iba a bolear los zapatos a la esquina se fue drásticamente al carajo.
¿En serio es realmente tan grave? Yo insisto, sí hay que cuidarse, sí, claro, pero primero hay que defender las libertades. Eso es lo primero. Y a medida en que tengamos una sociedad más libre, vamos a ser una sociedad más próspera y vamos a tener un país mejor. Acuérdense que yo todo lo que hago, el podcast, la página de Instagram, el Twitter, todo el contenido que estoy haciendo es para levantar a México y para hacer una revolución cultural de las ideas de la libertad. Porque creo que en México no tienen ninguna representación y yo estoy siendo una voz en ese entorno. Entonces, pues nada, señores, los invito a reflexionar sobre todo esto y obviamente a cuidarse mucho, no por lo que dije vayan y hagan una fiesta de 350 personas porque el coronavirus no es tan grave, no, tampoco hay que ser estúpido. Pero yo insisto a que lo vean desde una forma un poco más ética. ¿Es ético que el gobierno me quite mis libertades? ¿De dónde vienen mis derechos? ¿Del gobierno? ¿De la ley? ¿O de la naturaleza humana? Entonces, pues, nada, muchísimas gracias por sintonizarnos. Compartan este podcast con toda la gente que conozcan y especialmente con toda la gente de mentalidad estatista que conozcan o con toda la gente de izquierdas que conozcan para que se ilustren un poco sobre las ideas de la libertad y reflexionen sobre todos estos asuntos. Y pues nada, les mando un abrazo. Los invito de todo corazón a que me sigan en Twitter. Estoy como Uniendo a México. En Instagram, que también estamos como Uniendo a México. Que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones de este podcast. Y que le den a seguir en Spotify y a seguir en iTunes para que no se lo pierdan en ningún medio. Y pues aquí seguiré desde mi trinchera haciendo lo posible por unir a México. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo.